En lo referente a las frutas del diablo hay dos interrogantes esenciales. Una de ellas es cómo fueron creadas, si son de origen natural o artificial y el mecanismo detrás de su existencia. La otra es cómo funcionan, cómo es que transfieren sus poderes a los usuarios, cómo es que se reciclan cuando el usuario muere y por qué sus poderes pueden debilitarse ante el kairoseki o el agua estancada. En este video voy a abordar en concreto la pregunta de cómo funcionan los poderes de fruta. Cómo es que una fruta del diablo le confiere una habilidad especial y única a sus portadores. Y creo que esta respuesta de hecho nos la dio Oda en un capítulo de One Piece hace mucho tiempo. El capítulo en concreto es el 476 del manga. Nos situamos en la saga de Thriller Bark. Estamos en el momento en el que el zombie de Ors, reanimado con la sombra de Luffy y ayudado por Moria, se enfrentaba a los sombreros de paja. Para sorpresa de todos, Ors comenzó a estirarse como si fuera usuario de la Gomu Gomu. Todos sabían que esto no era posible porque es habilidades de Luffy, y entonces Moria nos revela que ese fenómeno era a causa de él. Explica que de forma natural, la forma de una sombra proviene de la sustancia que la genera. Sombra y sustancia tienen siempre la misma forma, y es sentido común que la sombra adquiere la forma de la sustancia. Pero gracias a la habilidad de Moria, él puede añadir su propia sombra a otras, cambiándoles la forma. Y como sombra y sustancia siempre deben tener la misma forma, el efecto es que la sustancia cambia de forma, de manera inversa a como debería funcionar ordinariamente. Chopper entonces señala que Moria revirtió el orden natural. Parecería de entrada que esta explicación es solamente importante en relación a la fruta del diablo de Moria, pero en realidad tiene implicaciones más profundas, porque Moria habla de una consistencia de forma entre sombra y sustancia, y la palabra sustancia es una especial, que en japonés se pronuncia jitai. En algunas traducciones se optó por ponerla como cuerpo, pero eso es incorrecto. La palabra jitai en específico significa sustancia, pero en el sentido filosófico, no químico. Muchos filósofos de la antigüedad se preguntaban de qué estaban hechas las cosas y reconocían a la sustancia como el ser, la entidad que constituye a todas las cosas que existen en la realidad. En este sentido, sustancia es lo mismo que esencia, lo que hace que las cosas sean lo que son. Filósofos como Platón y Aristóteles se debatían en cómo categorizar las características que conforman a lo que es, pero en general se hablaba de que la sustancia tiene dos componentes. Uno es lo material, físicamente lo que hace a un objeto, y otra es la forma, la apariencia o estructura geométrica. Ors está hecho de tejidos, siendo un gigante ancestral, y esa es su materia. Tiene forma de gigante ancestral, y la sustancia, su esencia, es todo eso en conjunto. La sombra que emite Ors depende de su forma, y esa forma es parte de lo que hace que Ors sea Ors, es parte de su sustancia. Pero Moria puede hacer que esta ley natural sea diferente. Moria puede modificar la sombra y alterar la forma de Ors. Nosotros podríamos pensar que si Oda está utilizando este concepto filosófico para su mundo, entonces todo lo que existe tiene una sustancia que está definida por su materia y su forma. Lo que hace una fruta del diablo, si nos regimos por esta idea, es cambiar la materia y o la forma de su usuario. Entonces nosotros podemos definir de forma muy sencilla que el mecanismo de funcionamiento de una fruta del diablo consiste en alterar la sustancia de un usuario, ya sea en forma, materia o ambas. Además, algunas frutas permiten alterar la sustancia de otros objetos. Incluso otras permiten crear sustancia aparentemente de la nada. Y es interesante porque absolutamente todas las frutas del diablo pueden ser explicadas de esta manera. Las frutas del diablo funcionan a través de ondas. Al menos las Zoan lo hacen y quizá es seguro generalizar que el mecanismo es el mismo para los otros dos tipos. Estas ondas, por lo tanto, son las que tienen la función que la sombra de Moria tenía en el caso de Ors. Las ondas afectan al usuario y le cambian su sustancia de una u otra manera. Este cambio sucede a nivel del factor de linaje, y eso es un dato que se nos ha confirmado múltiples veces en la historia. Sin entrar en detalles por ahora, entonces podemos suponer que el factor de linaje, los planos de la vida según dijo Yonji, son los responsables de ser la sustancia de un ser vivo.
Es quien codifica la información de la forma de un individuo, así como de los materiales de los que está hecho, porque es el material genético el que dicta que se creen tejidos, órganos, huesos, cerebro y demás, y también el que dicta qué forma van a tener. Modificando el factor de linaje, las ondas de la fruta del diablo generan un efecto raro, antinatural podría decirse, como el que hace Moria cuando hace que Ors se pueda estirar. De forma regular, el factor de linaje no le confiere al cuerpo propiedades como la que tiene Bagi gracias a la Barabaramori de fragmentarse, o cualquier paramecia en general cuyos cuerpos son atípicos en el sentido anatómico y fisiológico. De forma regular, no se puede ser intangible como los usuarios Logia o transformarse en una especie diferente de animal como es el caso de los Zoan. No me parece coincidencia que Oda usara la palabra Jitai específicamente en esta explicación de Moria. Pudo haber usado directamente Karada, por ejemplo, que significa cuerpo, o bien la palabra para materia en el sentido químico y físico que en japonés se dice Bushitsu. En cambio, optó por el sentido filosófico, y me parece que es una pista en la que vale la pena enfatizar. A continuación voy a entrar en algunos conceptos que solo han aparecido en el manga de One Piece, así que si no vas al corriente con la historia, te recomiendo que pauses aquí el video. Recientemente Vegapunk explicó vagamente que las frutas del diablo provienen de las ideas humanas, es decir, esas ondas que pueden almacenarse en frutas se originaron gracias a la imaginación humana mediante algún mecanismo que aún es desconocido. Yo tengo la opinión de que cuando una gran cantidad de personas tienen un ideal o una noción en común en la que creen con mucha fuerza es cuando se genera esta entidad que conocemos como habilidad de fruta del diablo. Por ejemplo, todas las personas que creían en el dios del sol Nika hicieron que ese concepto se manifestara como una Zoan mitológica. Para explicar cómo es que existe solo una fruta del diablo de cada tipo, en un video pasado que te dejaré en la descripción si quieres revisar, recurrí de nuevo a la filosofía griega, en este caso al mundo de las ideas de Platón, en donde se dice que los objetos son solo instancias de una idea perfecta, que existe como un concepto abstracto en este llamado mundo de las ideas. Por lo tanto, si en el pasado se plasmó el fuego en la forma de la Mera no Mi, no podría existir otra fruta igual, porque cada fruta representa una idea y como la mentalidad colectiva es la que crea las frutas, entonces, si dos poblaciones en diferentes partes del mundo están muy interesadas en el fuego, los ideales de ambas poblaciones se manifestarían en la misma fruta, en vez de crear dos. Dado que usando los conceptos de la filosofía griega de sustancia, forma, materia, así como el mundo de las ideas, es posible explicar de forma tan simple la existencia de las frutas del diablo, me parece que esa es justamente la explicación que buscamos. Pero ahora existen preguntas particulares que quisiera abordar. ¿Por qué las frutas del diablo Zoan tienen una voluntad y aparentemente las demás no? ¿Por qué se pueden crear Green Blood con habilidades paramecia, pero no se puede hacer lo mismo con frutas Zoan o Logia? Para responder a esa pregunta quiero recapitular un poco lo que sabemos sobre los tres tipos de fruta del diablo en cuanto a sus aplicaciones científicas. La habilidad paramecia puede ser replicada si se tiene acceso a factor de linaje de un usuario de dicha habilidad. Tomando ese factor como base, se puede sintetizar un material llamado Green Blood, que al circular en el cuerpo de otro individuo le otorga poderes tal y como si hubiera consumido la fruta. Los usuarios paramecia pueden despertar sus frutas sin las desventajas de perder su conciencia, esto debido a que las frutas paramecia carecen de voluntad. Las habilidades Zoan pueden ser replicadas a nivel de fruta. Uno puede usar factor de linaje de un usuario de este tipo para fabricar una fruta del diablo artificial que al ser comida, actúa de forma muy similar a una fruta natural. Vegapunk tiene la duda de si los usuarios de este tipo serían o no capaces de despertar su poder. Al parecer no se puede hacer Green Blood de habilidades Zoan, solo se puede replicar el poder usando frutas como intermediarios. Las habilidades mitológicas son mucho más complicadas de replicar que las Zoan tradicionales y se requiere mucho tiempo y recursos para lograrlo. Un usuario Zoan que despierta su fruta puede perder su propia voluntad ante la voluntad de la fruta del diablo. Hay casos en los que eso no sucede y el usuario Zoan accede a una nueva transformación híbrida muy poderosa. Por ahora se desconoce el requisito para que eso pase. Además, las frutas del diablo Zoan al tener voluntad pueden usarse en objetos que se transforman en el animal que la fruta representa y adquieren personalidad y comportamiento, presumiblemente derivado de la propia voluntad de la fruta Zoan. Las habilidades Logia son más enigmáticas. Vegapunk no ha podido replicar su poder de ninguna forma.
aunque se dice que el estudio de la Pika Pika no Mi permitió crear los láseres de los pacifistas, la habilidad Logia en sí nunca ha sido replicada. Es decir, no se ha logrado que un individuo pueda convertirse en luz y ser intangible. No se sabe si las habilidades Logia tienen despertar ni las consecuencias que pudieran existir derivadas de tal acción. Con eso empecemos la especulación. Mi teoría es que Vegapunk puede crear la Green Blood a partir de factor de linaje de usuarios Paramecia y no de los demás tipos de fruta, porque las habilidades Paramecia son las más simples en términos de su sustancia. Como dije antes, las Zoan tienen voluntad, y es probable que esa voluntad no pueda sintetizarse en la Green Blood. Las logias son un misterio aún y me es difícil especular sobre ellas, pero presumiblemente el hecho de que otorguen intangibilidad presenta una dificultad grande al momento de querer crear Green Blood a partir de ellas. ¿Qué es la Green Blood entonces? Bueno, lo que yo creo es que la Green Blood es un nanomaterial que está hecho de una sustancia con propiedades parecidas al Kairoseki, pero al revés. Me explico. Se nos dijo que el Kairoseki es un mineral que emite la misma energía que el mar. Si pensamos que el mar emite alguna especie de ondas que neutralizan a las ondas de las frutas del diablo, el Kairoseki es un sólido que de alguna forma atrapó esas ondas dentro de su estructura y eso le permite emitirlas constantemente. Si los poderes de las frutas del diablo funcionan a través de ondas, ¿no sería posible inventar un material que encapsule también esas ondas y permita emitirlas constantemente? Imaginen un Kairoseki, pero que da poderes. Eso es lo que creo que es la Green Blood, y mis razones son las siguientes. Número 1. Vegapunk dice que es un material sintético, pero a la vez dice que se hace usando factor de linaje. Esto quiere decir que Vegapunk inventó ese material, pero al mismo tiempo utilizó un material que ya existe, que es el factor de linaje. Lo que significa, en mi opinión, es que Vegapunk logró crear este material que puede encapsular las ondas de la habilidad de una fruta emitidas por el factor de linaje de su usuario en la forma de pequeños fragmentos microscópicos que pueden ser disueltos en un líquido que emula a la sangre, a lo que conocemos como Green Blood. Número 2. Aunque las frutas Paramecia son muy diversas, todas pueden replicarse con Green Blood. Esto quiere decir que la fabricación de la Green Blood no es única para cada habilidad. Es en cambio un proceso estándar, igual para cualquier usuario Paramecia. Si este material que Vegapunk inventó puede contener las habilidades de fruta y emitir las ondas, entonces no importa en realidad de qué tipo de onda se trate. Todas las ondas Paramecia podrían atraparse en el material y entonces todas pueden usarse para crear Green Blood. Número 3. Oda se inspiró en el manga llamado Green Blood para la creación de los serafines. Esto es especulativo, pero las similitudes son demasiadas como para pensar que es coincidencia. En este manga, creado por el autor Masahiro Shibata, la humanidad colonizó el espacio y para hacerlo creó humanos artificiales llamados GB, abreviatura de Green Blood, los cuales tenían esa sangre corriendo por sus venas, y dicha sangre fue sintetizada a partir de un mineral llamado Signita. Si Oda se inspiró en este manga, la Green Blood de One Piece podría estar sintetizada también a partir de un mineral especial. Incluso podría revelarse a que, al igual que en la obra anterior, el mineral que atrapa las habilidades de fruta se llame también Signita. Es curioso que para que los serafines puedan usar las habilidades Paramecia, tienen siempre que tener Green Blood. Esto es diferente a Momonosuke, por ejemplo, que con comer la fruta artificial ya tiene el poder de dragón permanentemente. Con la teoría anterior esto es fácil de responder. Al comer la fruta artificial, el factor de linaje de Momo se modificó. Pero con la Green Blood, lo que está emitiendo el poder no es el cuerpo de los serafines, es el mineral que circula por su sangre. El factor de linaje de los serafines, por lo tanto, no es el que está directamente modificado, sino que es la Green Blood la que está constantemente emitiendo la energía que les permite tener el poder. Si se remueve la Green Blood, se pierde el poder. También podemos explicar por qué no se puede hacer Green Blood Zoan, porque las Zoan tienen voluntad, y dudo que se pueda replicar ese efecto en un montón de partículas minerales circulantes en la sangre. Probablemente si se intentara hacer Green Blood Zoan, no habría efecto, o bien las transformaciones híbrida y animal no serían estables, algo parecido a los usuarios Smile. Sabemos que Chopper modifica las ondas de sus transformaciones con la Rumble Ball,
Entonces, muchas partículas emitiendo ondas probablemente ocasionarían inestabilidad en la habilidad. Y Vegapunk es un perfeccionista, así que consideraría este efecto un fracaso total. Y bueno, las logias son todavía un misterio, pero asumo que presentan dificultades parecidas a las Zoan debidas a una posible complejidad inherente a sus propiedades. No sé si las frutas logia tengan también voluntad o algún otro componente, pero dado que Vegapunk no ha podido replicarlas, seguramente hay algo interesante de por medio. Si encuentro alguna pista digna de mención, la analizaré en un video futuro. Pero hasta aquí dejo la teoría por el momento. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Este video complementa mis teorías previas sobre las frutas del diablo, que te dejaré en la descripción si quieres revisar. Además, no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su valioso apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Oscor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Léeme la Mente, César Omar, Yofkun, Ezequiel Martínez, Federico Juárez, Ari Aguilar, Malojo, Esculapio, Andrés Miñán, Pepe González, Obsep D, Juan Núñez y Ailín SG. Si quieres formar parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos y tener acceso a todos mis videos antes de su publicación, haz clic en el enlace en la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.